Recording is on. Hola, hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra semana 4 de nuestro módulo 20. Y como siempre, vamos a revisar el orden del día, darles la bienvenida en el primer punto. Bienvenidos a todos los que vean posteriormente esta grabación. Para quienes vayan a estar presentes, recordar las reglas de comunicación, que son las reglas de la etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. En esta segunda sesión vamos a ir directamente a la sección de preguntas y respuestas y posteriormente, una vez que hayamos resuelto todas las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Entonces, vamos a hacer una parada o a detenernos antes de ir a la parte de cómo lo realizaré, porque en esta parte de qué necesito hay dos puntos muy importantes que deben de tomar en cuenta. Primero, que deben elaborar su mural digital de acuerdo con alguna de las herramientas que les indican en este punto. ¿Sale? Son 4 herramientas que ustedes pueden utilizar: mural.co, Lightroom, Photobishi y Canva. Y otro punto importante también, que dice que es indispensable que elaboren su mural digital en las aplicaciones sugeridas con su cuenta institucional y también que deben evitar por cuestiones de plagio el uso de la herramienta Padlet. Entonces, está penalizado el entregar el proyecto integrador usando esta herramienta Padlet, ¿ok? Entonces, importantes esos dos puntos para que no los pierdan de vista. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, la introducción nos dice: imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Y el punto número 1 nos dice: elabora un mural digital en una sola hoja, ya que de lo contrario será una presentación que integre los siguientes elementos. Entonces, el primer elemento de su mural digital es el título y nos dice que debe estar relacionado con el nombre de su localidad o la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad de la disponibilidad del agua o de agua. Entonces, el título de su mural debe de indicar qué tan buena es la disponibilidad de agua en su comunidad y lo tienen que relacionar con el nombre de su comunidad. Este título es abierto, así que no hay tal cual un título que yo les pueda dar como ejemplo. Simple y sencillamente tomen en cuenta esos dos aspectos para que cumpla con este primer punto. Después tienen que desarrollar la editorial y aquí nos dice que esta editorial está desarrollada con base en una breve opinión sobre la información que van a presentar, respondiendo básicamente a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de su comunidad? Entonces recuerden, su mural digital está compuesto por distinta información. Esa información que ustedes van a recabar es la que ustedes van a considerar dentro de la editorial que es la más importante que deberían de saber los miembros de su comunidad. Ejemplo, si yo considero que las dos noticias que incluyen mi mural digital es de lo más importante, en mi editorial yo voy a mencionar que dentro de la información que van a poder consultar en este mural o en mi mural, se encuentran dos noticias: una que habla de, ya puede ser el tema de sobreexplotación de agua, y otra que habla de un problema de un conflicto socioambiental derivado ya sea de la contaminación o de la sobreexplotación de agua, ¿sale? Por ejemplo, esa sería parte de mi editorial. Ya ustedes desarrollarán o integrarán algunos otros puntos
que consideren importantes con respecto a lo que va a constituir su mural digital. Una vez que terminan de desarrollar su editorial, pasan al siguiente segmento donde nos dice que deben de incluir información sobre la contaminación o sobreexplotación del agua en tu entorno local o estatal y debe estar integrada con la siguiente información. Primero, como les comentaba la sesión pasada, deben de buscar dos noticias. La primera noticia debe de ser sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobreexplotación del agua en su localidad o estado. ¿Sale? Ojo aquí, esta noticia no nos dice cuánto tiempo máximo debe estar publicada, pero vamos a tomar que sea una publicación de máximo 3 años, como se ha manejado en otras ocasiones. ¿Ok? Entonces, van a buscar su noticia. Su noticia debe de hablar de ya sea contaminación o sobreexplotación del agua en su localidad o en alguna parte de su estado. ¿Sale? Es importante que cumpla con esto. Ahora, ¿qué más deben de incluir aparte de su editorial en su mural con relación a la noticia? ¿Ok? De esta noticia no van a incluir resumen, no van a incluir el contenido, nada de eso, ¿sale? Lo único que van a tomar de esa noticia es el título y lo van a colocar en su mural. Una vez que colocan su título, van a agregar los datos bibliográficos de esa noticia. ¿Ok? Recuerden, esos datos bibliográficos igual deben estar alineados con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de Prepar-INACEP. Entonces, tengo mi noticia, tomo el título, lo incluyo en mi mural, incluyo su referencia bibliográfica y una vez que incluyo su referencia bibliográfica voy a incluir o desarrollar la explicación que me solicitan, que nos dicen que es una explicación de por qué ese problema ambiental del que se está hablando en la noticia afecta al lugar donde vivo o donde ustedes viven, ¿ok? Entonces yo ya voy a explicar. El problema ambiental de la contaminación del agua que se menciona en la noticia afecta a mi comunidad debido a que, y ya explican por qué, o en su caso, el problema ambiental de la sobreexplotación del agua que se menciona en la noticia afecta a mi comunidad debido a que, y ya explican por qué afecta a su comunidad. Eso para la noticia 1, ¿sale? Ahora, para la noticia 2 van a buscar también una otra noticia, pero esta debe de hablar de un conflicto socioambiental. Recuerden que el conflicto socioambiental es aquella afectación que se presenta o que ya sufre un grupo de personas con respecto a las actividades de otro grupo, ¿ok? Estas actividades pueden estar enfocadas en la generación de algún tipo de contaminación hacia los recursos naturales, sobreexplotación, contaminación de los recursos naturales, en este caso, en específico del agua, también sobreexplotación del agua o el acceso también a esta, ¿sale? El acceso a esta que sería el uso o acceso al recurso natural. Entonces, su conflicto socioambiental debe estar relacionado con alguno de estos puntos o tiene que hablar sobre alguno de estos puntos relacionados ya sea con la contaminación o sobreexplotación del agua. Una vez que ustedes ubican su noticia, del mismo modo que en la noticia 1, solamente van a agregar el título de la noticia y posteriormente sus datos bibliográficos con base en el manual de citas de Prepar-INACEP. Una vez que tienen esos dos puntos, van a desarrollar también la explicación que se les solicita para esta noticia 2, donde indiquen de por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y tienen que mencionar cuál es el problema ambiental que lo origina. ¿Sale? Ejemplo para su explicación. Digamos que yo encontré una noticia que habla sobre digamos que habla sobre enfermedades que se están presentando en mi comunidad por contaminación del agua, ¿sale?
Perla, buenos días. Estela, buenos días, bienvenidas. Entonces, yo ya tengo mi noticia 2 que habla de un problema de enfermedades en mi comunidad provocadas por contaminación del agua. ¿Sale? Esta contaminación del agua puede ser por muchos tipos, ¿sale? O sea, no hay un agente en específico que podamos en este punto mencionar, pero digamos que es contaminación. Y yo de esa noticia, como lo mencionábamos, voy a tomar el título, lo voy a incluir en mi mural, voy a tomar su referencia bibliográfica, la voy a incluir en mi mural y voy a indicar el conflicto socioambiental que se presenta en mi comunidad o que afecta a mi comunidad en mi comunidad es la aparición de enfermedades relacionadas con el problema ambiental que es contaminación del agua y ya indican qué es lo que está contaminando el agua, ¿sale? Y ahí ya están indicando que su conflicto socioambiental que se menciona en su noticia es la aparición de enfermedades y el problema ambiental que lo está originando es la contaminación del agua, ¿sale? Esta aparición de enfermedades pueden ser de muchos tipos, ¿sale? Pueden ser cutáneas, pueden ser gastrointestinales, pueden ser de infecciones de los ojos, infecciones en la piel, en los oídos, etcétera, ¿sale? Hay muchas formas en las que se puede afectar la salud de las personas por contaminación del agua. Y también, para no dejar, pueden ser desarrollos de enfermedades crónico-degenerativas por metales, por ejemplo, pesados, ¿sale? Como ocurrió en el incidente del río Bacanuchi, allá en Sonora, donde hubo un derrame de una minera, se contaminó un río, ese río era una fuente de abastecimiento de una comunidad. Esa comunidad fue afectada no solo en el abastecimiento, sino en la parte de la salud de las personas y muchas de las personas, bueno, empezaron a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como diferentes tipos de cáncer, ¿sale? Entonces, ojo ahí con esto, es bien importante que identifiquen su conflicto socioambiental. Antes de seguir adelante, ¿dudas con relación a la identificación del conflicto socioambiental? Sin dudas, asesor, gracias. Gracias, Estela. Perla, ¿todo bien? Ok. Bueno, seguimos avanzando. En el siguiente punto nos solicitan desarrollar o realizar una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia que se refiere al número de veces que lo haces a la semana. Entonces, habíamos dicho que la sesión pasada que en esta sesión íbamos a ver un ejercicio muy rápido al final de la revisión de las instrucciones, así que no me voy a detener mucho en este punto de las gráficas. Vamos a avanzar a la explicación, que creo que eso sí sí requiere un poquito más de atención, porque tienen que explicarlo con base en las sustancias que ustedes investigaron como ejemplo, que están en su actividad integradora 1. Y la instrucción nos dice lo siguiente: interpretación breve de tu gráfica, yo le agregaría de tu gráfica y de tu tabla, en la que menciones cómo las actividades cotidianas que realizas con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaste en la actividad integradora 1. Y como les mencionaba hace un momento y la sesión pasada, aquí van a tomar en cuenta o van a retomar la actividad que ustedes más realizaron. Y con base en esa actividad van a revisar o van a retomar los 3 ejemplos de las sustancias, perdón, los 3 ejemplos de ingredientes de la sustancia que utilizaron. Si es una o si son varias, tomen nada más un solo ejemplo, ¿sale? Tomen un solo ejemplo y de ese ejemplo investiguen cómo los ingredientes de esa sustancia que utilizaron, ya sea un jabón, ya sea un acondicionador, no sé, algo que de una sustancia, bueno, o la sustancia que ustedes hayan utilizado, cómo esos ingredientes impactan en el ambiente.
En la sesión pasada les puse el ejemplo de las siliconas, me parece. En esta sesión vamos a retomar el ejemplo que nos menciona por ahí de los parabenos. ¿Ok? Digamos que una de las sustancias que yo ocupé tiene como ingredientes parabenos. Entonces yo voy a buscar en internet cómo los parabenos que vienen incluidos en los jabones o en los champús afectan qué efecto causan en el ecosistema, y con base en eso yo voy a decir, bueno, los parabenos que están presentes en tal sustancia afectan en el ecosistema debido a que, y ya indico cómo es que estas sustancias contaminantes que yo incluí en los ingredientes que investigué están afectando o están impactando en el ambiente, ¿ok? Esa es la forma en que tendrían que estar dando respuesta a este punto número 4. Dudas con relación a esta interpretación de la gráfica y le voy a agregar aquí y y tabla de monitoreo. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sin dudas, asesor. Gracias. Ok. Bueno, pasando al siguiente punto, es el punto del collage. Y nos dice que el collage debe estar integrado por imágenes de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Y también aquí les mencioné y comentamos que si su noticia habla, y su noticia 1 habla de contaminación del agua, bueno, van a buscar imágenes de cómo la contaminación del agua afecta a las plantas y animales que conforman la biodiversidad del sitio reportado donde está ocurriendo la noticia. O si su noticia 1 habla de sobreexplotación del agua, cómo esta sobreexplotación del agua afecta a plantas y animales que conforman la biodiversidad del sitio donde se está reportando la noticia. ¿Ok? Asesor, se fue su audio. Hola, hola, ¿y ahí me escuchan? Hola, ¿y ahí me escuchan?